y no le damos honra al que honra merece. En un tiempo de mi vida donde yo necesité el sostén, el consejo y aún el hogar, porque durante muchos New Year's Day, celebrando día de Año Nuevo, donde yo no tenía dónde ir, ella abrió su hogar para que yo me quedara allí sentada mientras ella preparaba toda la comida, porque ni me dejaba ayudarle. Pero se sentaba con propósito a hablar conmigo, a aconsejarme, a saber dónde estaba mental y emocionalmente y espiritualmente. Eso vale. Eso vale. Porque si usted me ve hoy sostenida es porque hay mujeres como ella y hombres como su esposo que no tomaron en cuenta su tiempo, su agenda, para separar tiempo para pasar conmigo. En un tiempo donde yo necesitaba esa clase de atención y esa clase de fortaleza. Y es mi experiencia, la conozco hace más de 20 años. Amén. Y de manera profesional, sí quisiera decirle, y de manera personal de ella, que está casada por más de 35 años. Y en el ministerio Dios les ha bendecido a ella y a su esposo por 33 años. Son fundadores del ministerio Restaurando la Familia. Y el enfoque de este ministerio es el trabajo de restauración de matrimonios y de familias. Es ministro ordenado de la Iglesia de Dios Mission Board y por la gracia del Señor es autora de 2 libros, Un hueco en el vacío y Juntos y de acuerdo. Y yo quiero que usted me ayude a recibir la pastora doctora Yajaira Masi con esta oportunidad de ministrar la palabra del Señor en Iglesia Restauración Cristiana. Me siento honrada de estar en este lugar. Gracias a nuestros hermanos, los ministros de familia. Me gustó mucho la exposición. ¿Sabe por qué? Porque me gusta la transparencia en un sistema de apariencia. Necesitamos transparencia, mostrarnos tal como somos, mostrar a nuestras familias tal como son, que están en construcción, muchas, algunas en reparación, otras ya están totalmente construidas, otras están en el proceso, pero necesitamos esa transparencia delante de los hombres, delante de Dios, para que Dios pueda depositar su gracia, su amor, su misericordia y pueda hacer lo que ha de hacer en cada una de nuestras familias. Dios quiere bendecir familias. Y no solo quiere bendecirlas, Él quiere restaurar las familias. Él quiere hacer algo extraordinario. Él quiere hacer milagros en las familias. Y cuando vemos este pasaje que dice que Él sana a los que tienen roto el corazón y les venda las heridas, lo tomamos y lo extraemos del Salmo 147, que era un cántico de alabanza que el pueblo expresaba a nuestro Dios por el favor que Él había tenido sobre el pueblo. El pueblo, como ustedes conocen la historia, los que conocen Biblia, habían pasado por todo, por el exilio, por el desierto, por el hambre, por la guerra. Pero el favor de Dios siempre estuvo con el pueblo de Israel. Y hoy sigue estando con nosotros, con aquellos que nos hemos acercado a Él. Ese es el Dios al que nosotros le servimos. Y ellos cantan cántico de alabanza por ese agradecimiento de que los había sacado de Egipto, los había traído en medio del desierto, le había hecho provisión en medio de la escasez. Cuando nosotros hablamos entonces, como pasó con este pueblo, hablamos de restaurar. Estamos hablando de que queremos que lo que se rompió pueda volver a su estado original. Cuando hablamos de que queremos que los corazones sean restaurados, estamos hablando de que queremos de que ese corazón pueda volver al estado original, al estado que tenía antes de que fuese roto.
antes de que fuese quebrantado. Poco trabajo o difícil trabajo para los seres humanos, pero para Dios no hay nada imposible. Él conoce el corazón, Él hizo al ser humano, Él conoce lo que le hace falta y Él hace cosas nuevas en cada corazón, a pesar de que haya sido roto, a pesar de que haya sido quebrantado. Por eso es que necesitamos entender de que en nuestras vidas hay un hueco que es del tamaño de Dios y que solo Dios puede llenar. Solo Dios puede restaurar. Solo Dios puede edificar. Así que cuando hablamos de restaurar, queremos recuperar, queremos recobrar, queremos reparar, componer, renovar, restablecer lo que está dañado. Y a Dios no le importa cuán dañado pueda estar un corazón. Es que Él es el cirujano por excelencia. Él es el cirujano de cirujanos. A Dios no le importa cuán dañado, cuán quebrantado, cuán roto pueda estar un corazón. Él simplemente está pidiendo que le demos una oportunidad. Dame, hijo mío, dame tu corazón. Y Él hace cosas extraordinarias, reparaciones divinas, intervenciones quirúrgicas espirituales para sanar y restaurar lo que ha sido quebrantado. Y cuando preparaba mi mensaje y me iba a la representación que hace el mundo secular, toma la expresión de corazón roto. Sobre todo los cantantes y los escritores de esas letras lo toman como una nota romántica. Y ellos hacen expresiones, escriben letras de canciones sobre el corazón roto. Por aquella novia que tal vez recibió la noticia de aquel enamorado que le dijo un día que ya no quería nada más con ella. Y tal vez si nos vamos un poco, algunos que estuvieron en el mundo hace tiempo, pueden recordar a lo mejor muchas de esas canciones. Tal vez recuerdan a Whitney Houston que dijo siempre te amaré con aquella película del guardaespaldas hace unas cuantas libras atrás. O tal vez usted puede recordar a aquella española Rocío Dúrcal que cantaba La gata bajo la lluvia. Eran canciones de despecho porque los corazones estaban rotos, porque los amores que tenían los habían perdido. O tal vez recuerdan ustedes a Amanda Miguel cuando ella cantaba Él me mintió. ¿Cuántos lo recuerdan? ¿O qué me dice a veces usted de Luis Miguel que canta tantas canciones a corazones rotos? ¿Y quién no puede recordar a Paquita la del barrio? Y no le voy a decir los nombres de las canciones porque ustedes se lo saben. Pero lo cierto de esto es que ellos que escriben sus canciones para corazones rotos, ellos expresan que ellos escriben sus canciones y las cantan porque los corazones rotos están en dolor y porque la música ayuda a desahogar ese corazón roto, no importando la razón por la cual se terminó una relación. Lo que pasa es que esa música no llega a lo profundo del corazón para sanar y para restaurar esos corazones rotos. El único que llega a un corazón roto verdaderamente es el Espíritu Santo, que llega donde no llega el bisturí, que llega donde no llega la pastilla, que llega donde no llega el alcohol, que llega donde no llega la droga, que llega donde no llega la música. El Espíritu Santo es el único que penetra a lo profundo para hacer las intervenciones y poder reparar corazones destrozados, con dolor,
Así que no se vaya a poner a escuchar esa música que yo le mencioné ahora. Eso era en el mundo. Pero vemos que mucha gente se ahoga en esta música. Y lo que hace es precisamente, como decía nuestra hermana, irse al alcohol, irse más al despecho, irse a la desesperación. Y muchos, por tener el corazón roto, llegan al suicidio. Necesitamos el Espíritu Santo. Necesitamos la presencia de Dios. Y muchos son los protagonistas, porque no solo es una novia que recibió la mala noticia de ese novio que ya no quiere nada con ella. Muchos somos, y me incluyo, en un momento podríamos ser, hemos sido los protagonistas de corazones heridos y quebrantados. Muchos. Y muchos se sientan en las bancas domingo a domingo, con su corazón quebrantado, herido, adolorido, porque el lugar que Dios instituyó como el refugio para el ser humano, que era la familia, allí ha sido quebrantado. Cuando Dios establece en el huerto al hombre y a la mujer, lo hace para su adoración, pero cuando lo une también lo hace para preservar, para cuidar al hombre, para que en el núcleo familiar y matrimonial hubiese un cuidado del uno del otro. De hecho, le dio asignaciones, le dio funciones. A la mujer la diseñó como una ayuda idónea, al hombre lo diseñó como el líder codificado. Y ese es otro tema. Pero lo cierto es que en el huerto del Edén, cuando Dios establece el vínculo familiar, lo hace para proteger al ser humano. Para que fuese un vínculo de unidad, un vínculo de protección, un vínculo de relación. Pero hoy los corazones se rompen dentro de un lugar que debe de ser el lugar de refugio de toda persona. Porque no buscamos refugio en los campos de trabajo, no buscamos refugio en las universidades. Nuestros hogares se convierten en un lugar de refugio, de protección para nuestras familias, para nuestros esposos, esposas, para nuestros hijos, para nuestros nietos. Pero es el lugar donde más estamos siendo quebrantados, heridos. Y tenemos que volver y hacer una reflexión de qué estamos haciendo con nuestras casas, con nuestras familias. Porque era lo que decían ellos, no somos perfectos. Pero el que no seamos perfectos no quiere decir que tiene que seguirse manteniendo como el lugar de refugio, el lugar de cuidado. Nos quejamos y hablamos de una sociedad desorientada. Nos quejamos de una sociedad desembocada. Nos quejamos de una sociedad sin freno, y es verdad. Pero el problema no está en la sociedad, el problema está en nuestras casas. Es en nuestras casas. Todo comienza en casa. Porque lo que formamos en casa es lo que va a representar a nuestra sociedad. Porque nuestra sociedad está representada por familias. Así que hay muchos protagonistas. Muchos son los protagonistas con el corazón roto. Cada uno pudiese escribir un libro tal vez, o algunos, o muchos. Pudiesen escribir historias verdaderas, como cuando usted ve las películas de drama
Y dice, esto es una historia real. Muchos de nosotros pudiésemos escribir esas historias. ¿Qué tal el corazón roto de la esposa que descubre la infidelidad de un esposo que se mostraba fiel? El corazón roto del esposo que recibe una carta de su esposa porque quiere carta de renuncia, de divorcio. Los corazones rotos de padres con hijos en rebelión, en adicción y en deserción de lo que han recibido como moral en sus propias casas. ¿Qué tal los corazones rotos de los hijos que se enfrentan a la humillación verbal y física de sus padres? Los corazones rotos de hijos, testigos del divorcio, del anuncio, de la separación de sus padres, sin importarle a los padres el dolor emocional que eso produce. ¿Qué tal el corazón roto de una adolescente que es violada por su propio tío, por su propio primo? ¿Qué tal el corazón roto de unos padres que esperan que su hija salga embarazada dentro de los parámetros que ella ha sido enseñada? Y recibe la noticia, mami, estoy embarazada. Muchos son los protagonistas de este escenario. El año pasado, en medio de la temporada y en vista de el 9/11 que comenzamos a ver, me vi motivada a escribir un artículo que le llamé Regresemos a casa. Si todos recuerdan el confinamiento, todos fuimos enviados a nuestras casas. Los campos de trabajo bajaron la Santa María. Nos enviaron a nuestras casas en la comodidad de nuestros muebles, trabajando desde casita. Otros estudiando de la universidad la llevamos a casa y todos fuimos llevados a casa. Era tanto el episodio que yo salía a buscar mi correo con guante, con tapaboca, y lo que me faltaba era un traje espacial para yo poder salir y recoger las cosas que tenía afuera. Una temporada atípica para todos. ¿Quién iba a pensar que usted iba a entrar a un banco con máscara? Si usted antes de la temporada entra a un banco con máscara, seguro lo apuntan y le dicen que usted es un asaltante. Ahora nos reclaman porque entramos sin máscara. Fíjese toda esta temporada atípica que hemos tenido. Yo tenía que salir, agarrar la comida en la puerta, la tiraba por allá, esperaba no sé cuántas horas según lo que los expertos decían. Y bueno, todo un proceso. Pero esto trajo algo. Y es que esta temporada destapó una caja de Pandora. Y eso me llevó a escribir este artículo. Porque el confinamiento y el distanciamiento social demostró el distanciamiento emocional que había por mucho tiempo en muchas familias. Y comenzamos a recibir mensajes 9/11 a las 3 de la mañana, a las 12 de la noche. Ayúdeme porque descubrí que mi marido estaba en adulterio en su trabajo. Y ahora está como un león enjaulado en mi casa porque tiene que estar 24/7 conmigo. Y yo sé que usted se ríe y causa risa, pero eso es vida real. Eso es vida real.
Mujeres gritando, llorando, desesperada, porque nunca se imaginaron de que su esposo tenía una relación extramarital en la oficina, en su campo de trabajo. Pero el distanciamiento social lo llevó a una jaula, donde ya no aguantaba la jaula, ya no aguantaba la mujer. Se estaban volviendo locos. Y se destapó la caja de Pandora. Es una realidad que estamos viviendo. Es la verdad de lo que está pasando en las familias. Llamadas de personas en desesperación, mujeres, porque ahora tenían que estar con sus hijos 24/7. Se estaban volviendo locas porque estaban en depresión. Desesperadas y deprimidas porque no sabían qué hacer con los muchachos. Cuando tú y yo como madres somos responsables de nuestros hijos. Y yo me acuerdo que cuando yo estaba pequeña, quien me criaba era mi mamá. Y la escuelita del barrio era la que nos reunía. Y ahí nos íbamos formando. Pero mamá no permitía ni que yo fuera al vecino, ni que me cuidara la madrina y el padrino menos. Hoy le entregamos nuestros hijos al daycare. Y es verdad, a veces tenemos la necesidad de hacerlo. Pero no es posible que nos volvamos locos y deprimidos porque tenemos que cuidar a nuestros hijos. ¿Qué estamos haciendo con nuestra familia? ¿Qué estamos haciendo con nuestros hijos? Porque muchas veces llegamos a este país y vemos la prosperidad de este país y decimos que queremos que nuestros hijos tengan lo que yo no tuve en mi barrio. Y lo que importa no es la cantidad del tiempo, sino la calidad que yo le pueda dar a ellos. Así que me voy a los campos de trabajo. Pero se lo dejas al daycare, se lo dejas a una persona que tal vez no tenga principios cristianos, se lo dejas a una persona que tal vez no tenga los mismos parámetros morales que tú tienes, se lo dejas a alguien que tú ni sabes cuál es la vida privada, si es santero, si tiene problemas con identidad sexual, si tiene problemas con algún tipo de condición inmoral. Tú no sabes, pero se los entregamos. Y los corazones rotos, quebrantados. Cuando los niños llegan ya a 14, llegan a la adolescencia, al puente, no sabe quién es la mamá. Si la que lo cuidó en la escuela, en el daycare, en el liceo o donde sea, o es la mamá que trabaja las 40 horas semanales. A veces trabaja un full time, con un part time, con un 3 time. Para darle el iPhone 12, que es el mejor regalo que le podemos dar. ¡Qué mentira! Y somos contaminados por un sistema alienante. Y perdemos la perspectiva porque nos alineamos al humanismo y perdemos la perspectiva espiritual. Necesitamos volver a casa. En mi artículo lo digo con preocupación. El distanciamiento social nos trajo la verdad del distanciamiento emocional que hay en muchos hogares. Hijos que se entran a su cuarto con el dispositivo que tú mismo le regalas y le pagas el internet. Hasta las 3 y 4 de la mañana allí testeando con gente que tú ni conoces. Pero es que queremos que ellos tengan lo que yo no tuve. Y los estamos perdiendo. Porque entonces cuando llega el tiempo de la verdad,
de los 18, de los 19, de los 17, se rebelan en contra por rebelión, por amarguras, por resentimientos, porque papi y mami no estuvieron conmigo en el proceso de mi crecimiento. Así que son muchos los protagonistas. Y necesitamos regresar a nuestras casas y ver qué es lo que está quebrantado, qué es lo que se ha roto, qué es lo que se ha perdido, qué es lo que necesitamos que Dios repare para entregárselo. Hoy vemos el divorcio como salida fácil de la relación. Hoy no importa cuán moral podamos tener o no, no importa tener una relación extramarital. Y los corazones se siguen rompiendo. Y la sociedad se sigue quebrantando. Y vemos en la historia, porque esta es la verdad que encontramos, la escritura. Y usted ve y busca una cartelera de cine y va a encontrar películas de drama, de historia real. Pero me gusta más la de la Biblia, porque la de la Biblia te muestran la verdad y la realidad de los acontecimientos en carne propia de sus autores, escritas aún hasta por ellos mismos. Y vemos la historia de Ana, una mujer en amargura, una mujer que dice que lloraba amargamente. Es más, yo le llamo que adoraba amargamente, porque cada vez que ella tenía que ir con el Cana y con la familia a adorar, esta mujer estaba en amargura. Y así hay muchos creyentes que llegan a la casa de Dios, domingo tras domingo, adoran en amargura, en resentimiento y en dolor, porque sus corazones están quebrantados. Sus corazones están rotos. Sus corazones están heridos. Y Ana no hacía otra cosa más que manifestar el dolor. Su esposo le decía, es que yo no te valgo más que 10 hijos. Es que, ¿por qué estás así? ¿Por qué no comes? ¿Por qué no bebes? Pero Ana estaba en amargura por su esterilidad, pero también porque era desechada por parte de la familia. Penina le hacía la vida un cuadrito. Pero vemos también a Adán y Eva, que sus corazones se rompieron cuando uno de sus hijos mata a su hermano. Y entonces Caín se ensaña contra Abel y le produce la muerte. Y si vemos tantas historias reales como la de Noemí, la de Ruth y la de Orfa, que quedaron en luto, lo perdieron todo. Corazones rotos. Es la realidad que hoy estamos viviendo en muchos hogares. Corazones quebrantados, corazones heridos. ¿Y qué tal la historia de David? Oh my God. La historia de David y su familia. El hombre conforme al corazón de Dios. El hombre que rompió corazones y rompió su propio corazón. La casa real estaba herida. Los hijos de David quedaron heridos. Porque el hombre, un día, cuando le tocaba estar en la guerra, él simplemente decidió quedarse. Y a la medianoche, caminando por el terrado, el hombre ve a una mujer hermosa y se le fueron los tapones. No solo se le fueron los ojos, porque él pudo haber volteado su mirada a otro lado. Es que se le fueron. Todo lo que había tenido se le fue por un momento.
Pero sabe que la historia de David es una historia que representa muchos hogares hoy. El hombre conforme al corazón de Dios quebranta el pacto. La ve hermosa a sus ojos, la manda a buscar y la toma como mujer. Y con todo después, él quiere ocultar su pecado. Pero fíjese los resultados. Una mujer que no era su mujer embarazada. Un amigo que estuvo en la guerra, lo pusieron al frente de ella porque el hombre no quiso acostarse con la mujer que David había tomado. Era la mujer de Urías Geteo. Un niño que muere porque esta mujer quedó embarazada. Fíjese todo lo que trae y las consecuencias que va dejando y los corazones quebrantados cómo van quedando. Una hija llamada Tamar violada por su medio hermano. Un hijo de David asesinado por otro hijo. Amnón que muere a manos de Absalón. Absalón, un hijo que se rebela e imita en David su falta de autocontrol. Mire todo, cómo los corazones se van rompiendo, se van quebrantando y van dejando resultados al paso. Esa es la historia de David. Y esa es la historia de muchos hogares hoy, donde el adulterio ha tocado a la puerta, donde la pornografía está tocando a la puerta, donde los divorcios están tocando a las parejas. Quiero decirle algo, es mejor trabajar con un mal matrimonio que con un buen divorcio. Se lo voy a repetir. Es mejor trabajar con un mal matrimonio que con un buen divorcio. Porque en el mal matrimonio Dios todavía sigue haciendo milagros. Y sigue restaurando. Y sigue sanando. Y sigue haciendo transformaciones. Pero en un buen divorcio, entre comillas, todos perdemos. Pierde una pareja que se juró amor eterno. Pierden unos hijos que quedan marcados y heridos muchas veces por el resto de sus días. Pierden unas familias que se unen como apoyo emocional a esa unión matrimonial. Pierde una sociedad que sigue quebrantada por causa de los divorcios y las separaciones. Y si es en la iglesia de Jesucristo, pierde la iglesia de Jesucristo, porque el mundo cuando nos ve haciendo lo que ellos hacen, pregunta, ¿voy a buscar allí refugio para sanar? Es mejor trabajar con un mal matrimonio que con un buen divorcio. Dios sigue haciendo milagros. Dios sigue restaurando hogares. Dios sigue restaurando vidas. Dios sigue restituyendo, bendito sea Dios, en medio de todos los quebrantos y los fracasos que podamos tener. Así que Dios se compadeció de David. Tuvo misericordia. David era conforme al corazón de Dios, no porque era obediente, censó al pueblo, cayó en adulterio, era porque tenía un corazón que cuando pecaba iba y se refugiaba en el Dios que podía restaurarlo, en el Dios que podía sanarlo, en el Dios que podía recoger sus pedazos y podía hacer un vaso nuevo de él. Ese es el David al que Dios llama conforme a su corazón. Se arrepentía, es verdad, iba, cometía sus errores, pero también sabía que había un Dios eterno, un Dios de misericordia, un Dios de gracia, un Dios de poder que podía hacer cosas extraordinarias y restaurar su corazón.
No solo el palacio quedó roto, no solo los integrantes del palacio quedaron con el corazón roto. David quedó con el corazón roto producto de su pecado y las consecuencias de su pecado. Pero cuando usted ve a David humillado delante de la presencia de Dios, cuando usted ve a David que reconoce su falla, cuando usted ve a David que está destruido por tantas pérdidas, por tanta muerte, por tanto dolor en el palacio, él no hacía otra cosa que decir: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Muchas veces decía: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por mí, por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Y David se humillaba, David se arrepentía, David iba a la presencia de Dios. David sabía que el único refugio que él tenía en medio de su pecado, en medio de su corazón roto, en medio de ver el palacio completo, a sus hijos, a su familia quebrantada, él sabía que su único refugio era el Dios de su salvación. Por eso es que los salmos de David son gritos de auxilio. Y a veces nosotros damos gritos de auxilio: Señor, alcánzame con tu misericordia. Mi corazón está destrozado, pero solo sé que tú puedes hacer las reparaciones que mi corazón necesita. David podía decir: respóndeme, oh Dios, cuando yo clamo. Oh Dios de mi justicia, oye mi oración. Él podía decir en el Salmo 5:1: escucha, oh Jehová, mis palabras y considera mi gemir. Yo no sé si usted en este día llegó con ese tipo de oración, pero yo quiero decirle que la presencia de Dios está aquí. Él escucha tu clamor, Él escucha tu necesidad, Él escucha tu condición, Él escucha y Él ve el corazón que tienes destrozado en esta hora. David podía decir: oh Dios, oye mi oración, escucha las razones de mi boca. Escucha, oh Dios, mi oración y no te escondas de mi súplica. Eran gritos de auxilio. Yo sé que cuando los corazones están quebrantados, están heridos, no hay otra cosa más que gritos de auxilio. Señor, auxíliame en medio de mi dolor, auxíliame en medio de mi soledad, auxíliame en medio de mi tristeza, auxíliame. Oh my God. Él decía: oh Dios, inclina tu oído a mi clamor. Él decía: amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas, porque Él ha inclinado a mí su oído. A Jehová clamé estando en angustia, y Él me respondió. Cuando clamas, Él te está escuchando. Cuando le entregas los pedazos de tu corazón, Él quiere restaurarlos. No tiene que ver con la condición, lo que pasó, cómo pasó. Lo que para ti es noticia, para Dios es historia. Pero Él conoce el corazón. Él conoce el dolor de nuestro corazón. Él conoce la herida de nuestro corazón. Él conoce la traición por la cual estamos dolidos. Él conoce la situación por la cual estás quebrantado y que necesitas sanidad y que necesitas que tus heridas sean vendadas y que necesitas que Él te tome en sus brazos como hacía el buen pastor, que vendaba la patica quebrada. Eso hace el Señor con nosotros. Nos repara. Pones ungüento.
Y yo sé que a veces el ungüento duele. Porque cuando tienes una herida físicamente y te ponen alcohol, tú sabes que te arde. Tú sabes que esa herida con ese antiséptico que te están colocando, esa herida te duele, sientes dolor. Pero sabes que ese antiséptico te va a ayudar a cicatrizar. El bálsamo del Señor, la unción del Señor, muchas veces tiene que remover en la intervención quirúrgica espiritual, tiene que hacer movimientos en nuestros corazones que nos duelen, que no queremos muchas veces, porque sentimos que el dolor, pero ¿sabes qué es más doloroso? Que nos mantengamos con la herida abierta. Que nos mantengamos atesorando el dolor en nuestro corazón. Y me gusta que cuando veo la escritura, encuentro esperanza y esperanza y esperanza y esperanza para nuestros corazones. La palabra profética de Isaías, en Isaías 61, se cumple. Cuando Jesús llega a Nazaret, dice, llega a Nazaret, entra a la sinagoga y él pide el libro del profeta Isaías. Y encuentra la palabra profética de Isaías 61:1. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y dice que enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó Jesús a decirle: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Hoy se ha cumplido esa escritura delante de nosotros. Mire, es que hay gente oprimida. Hay gente dolida. Hay gente cautiva por el dolor de la herida. Pero Jesús, cuando pisó tierra, él vino con la encomienda y iba por las aldeas y su fama crecía porque él se encargaba de sanar a los enfermos, a los dolidos, a los lunáticos, a los endemoniados, a vendar. Ese es el Dios al que nosotros le servimos. Ese es el Dios al que tú y yo tenemos que acudir para entregarle nuestra herida. El Espíritu del Señor, dijo Jesús, está sobre mí. Yo he venido a sanar a los quebrantados de corazón. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no se compadezca de nosotros, sino que fue tentado en todo, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Él está dispuesto. Él está allí esperando simplemente que tú te puedas acercar y le puedas decir: Señor, aquí estoy. Yo me rindo, no quiero seguir con esta carga, no quiero seguir con este corazón destrozado, no quiero seguir con este despecho que tengo, esta situación. Quiero soltar lo que tengo, bendito sea el Señor. Él dice: vengan a mí, vengan. Ese es un ofrecimiento. Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los voy a hacer descansar. Bendito sea el Señor. Dios quiere sanarnos. Necesitamos permitirle nuestra vasija para que nuestras casas comiencen
a ser sanadas. La vasija de barro que él hacía, dice que se echó a perder en sus manos. Muchas veces nos dañamos en las manos del maestro. Muchas veces nos rompemos. Pero dice la Escritura que él volvió y la hizo otra vasija según a él le parecía mejor. Lo que Dios quiere darte es mejor de lo que tú hoy estás viviendo. No puedes seguir hundido en el dolor, aún en el pecado. No puedes seguir con el corazón destrozado. Hoy es la buena oportunidad para entregarle al Señor nuestro dolor, nuestro quebranto, nuestras heridas. Yo quiero decirle, esto no es automático. Dios no puede restaurar lo que tú no le has querido entregar. Él espera que tú le entregues tu corazón, tu dolor, tu amargura, tu resentimiento, tu deseo de venganza. Porque es que en el reino es totalmente diferente. Mientras estamos rotos por dentro, queremos vengar la herida que nos han hecho. Pero en el reino no. En el reino de Dios es diferente. Procedemos a que Él trabaje en nuestras vasijas para restaurarla. Y ahora nos pide que vayamos a nuestros amados, al que nos ha ofendido, al que nos ha dañado, y que podamos perdonarlo. Y que podamos hacer ahora un proceso de sanidad. Yo quiero decirle a las personas que están aquí que sus familias han sido quebrantadas por pecado, por circunstancias, por acciones. Debemos de permitir el bálsamo en nuestros corazones para que podamos ser sanados. Debemos de permitirle nuestro corazón para que Él sane nuestras heridas. Debemos de pedirle al Espíritu Santo, trabaja allí donde no llega el bisturí, donde no llega la pastilla, donde no llega el alcohol, donde no llega la droga. Espíritu Santo, entra allí y haz una intervención quirúrgica en mí. Un nuevo corazón, una total reparación. Porque, mire, hay muchas personas que están esperando que Dios haga cosas extraordinarias, pero siguen en dolor. No quieren que sus corazones sean reparados. Y un corazón quebrantado no puede sanar a otro, o por lo menos no puede hacer la función de ayudar al otro para que el otro se sane. Y seguimos en el mismo círculo vicioso, porque no hemos soltado la carga del dolor y de la herida. Y nadie puede llevar a otro donde no ha ido. Y este es un tiempo de restauración. Le entregamos nuestro corazón a Dios, pero de la misma manera que Él ahora nos lleva a un proceso restaurador, ahora nosotros entramos en el equipo para ayudar al resto de la familia para que sea sanada, para que sus heridas también sean vendadas, para que el bálsamo y la unción del Espíritu de Dios pueda ministrar en esos corazones y puedan ser sanados. Hay personas que están esperando cosas extraordinarias de Dios, pero necesitan sanar su corazón para poder sanar a su familia, para poder sanar a unos hijos que están en dolor, en quebranto, para poder sanar a un esposo que ha sido dolido por alguna situación.
Nadie pone vino nuevo en odres viejas. Dios quiere hacer depósito en tu vida, pero para ello tú necesitas soltar. Porque lo que pasaba con el vino cuando se ponía en un odre vieja es que el cuero de esa odre vieja comenzaba a soltar. Con el fermento del vino comenzaba a soltar los desperdicios de ese cuero. Y se ligaba el vino con la basura que quedaba del odre viejo. Y Jesús dijo: nadie puede poner vino nuevo en odres viejas. Así que tú tienes que vaciarte. Vas a tener que vaciarte y decir: aquí yo te voy a entregar. Porque si tú vas a depositar vino nuevo en mi corazón, yo necesito que esa odre esté preparada para recibir ese vino nuevo. Yo quiero que te pongas de pie. Él dijo que nadie pone pedazo de tela nueva en traje viejo. Nuestros corazones se arrugan por el dolor. Nuestros corazones se amargan. Nuestros corazones se resienten. Nuestros corazones están heridos. Y Dios quiere restaurar.